Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por estar conectados. Saludos a todos los que se están conectando ahora. Estamos en esta otra sección después de haber orado, después de haber adorado al Señor. Estamos ahora en esta sección en donde platicamos con nuestro invitado. El día de hoy está con nosotros el pastor Gonzalo Ornelas. Muy buenas noches, pastor. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas noches, Pastor David. Estamos bien, gracias a Dios. Qué gusto en saludarte también y poder saludar a los hermanos a través de este medio. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, gracias por aceptar la invitación, pastor. Y tú estás pastoreando junto con tu esposa en Casa de Oración Nogales, ¿cierto? Así es. Nogales y en Hermosillo también, Hermosillo, Sonora. Yo sé que abrieron una misión más o menos reciente, ¿verdad? Ahí en Hermosillo, Sonora. Sí, tenemos alrededor de unos 3 años, pues nos tocó también ese tiempo de la pandemia donde estuvo cerrado y pues prácticamente ya ha estado abierta 2 años nada más. Sí, Qué pero bueno, qué gracias bueno. a Dios ahí estamos también sirviendo, ¿Y tú sí. eres originario de allí, de Sonora? No, fíjate, Pastor David, yo soy originario de Sinaloa. Bromeo con los hermanos porque les digo, ya el Señor ya me perdonó, eh, pero somos originarios del estado de Sinaloa. Oye, qué bien, qué bien. ¿Cuánto tiempo viviendo en Sonora? Aquí tenemos alrededor de unos 22 años. No, pues ya, toda una vida. Sí, Toda ya. una vida. Oye, pastor, y bueno, esta parte del programa o de la transmisión es para que la gente que nos ve y sobre todo los hermanos de la iglesia puedan conocer a nuestro invitado. No se suele hacer cuando se invita a algún pastor a la iglesia, pues vamos directo a la palabra, pero en estas plataformas tenemos la oportunidad de platicar un poquito más y conocernos, lo cual siempre nos enriquece, nos edifica el Claro. ver a los pastores fuera del púlpito, conocerlos más en su testimonio, en lo que el Señor ha hecho en su vida, en sus familias, y darnos cuenta de que somos seres humanos como cualquiera, cristianos como cualquier otro, que aunque hemos recibido un llamado de Dios, una responsabilidad, pues seguimos teniendo nuestras luchas y hemos tenido nuestro camino, nuestro proceso, el cual continúa hasta que el Señor vuelva. Y pastor, cuéntanos un poquito, ¿cuándo fue que tú te convertiste? ¿Cuándo fue que tú llegaste a los caminos del Señor? Tengo por ahí la información, no sé si estoy mal, de que tú también eres músico, también tocas. ¿Cómo fue eso? Si tuvo algo que ver también. Sí, sí tuvo algo que ver. Fíjate que fue en el año 2004. Justamente estábamos cumpliendo un contrato de música, de estilo de música norteña, donde yo era el director del grupo y el bajista. Y curiosamente, la esposa del acordeonero es cristiana. Y cada vez que yo iba a recoger a los integrantes del grupo para ir a alguna fiesta, algún evento, la señora salía y ella es de la denominación apostólica y salía y se ponía su velo y me daba palabra y me decía, a ti te tiene el ojo puesto el Señor y dice el Señor que pronto vas a ser su siervo. Y yo bromeaba con ella y le decía, señora, pues, está más cerca su esposo, dígale a él. Eh, Pues sí. el asunto es que cumpliendo un contrato, la compañía disquera de Estados Unidos nos da la oportunidad de tener visas de trabajo y cruzando para allá, allá fue donde fui alcanzado por el Señor en Estados Unidos de una forma, de una forma muy característica, muy personal, porque cuando fuimos a renovar eh, en la oficina de la empresa en Phoenix, Arizona, nos dicen que tenemos que salir al lado mexicano para renovar visas, pero a mis compañeros les sale que en tiempo atrás ellos se habían cruzado ilegalmente para Estados Unidos y se las cancelan. Entonces, pero a mí me tenían la cita para un día después por el hecho de ser el director del grupo. Me tenían la cita para un día después y por otras razones que la compañía disquera había propuesto. Y pues yo iba con el temor de que también, pues dije yo, pues si es grupal,
la visa se acepta por grupo o se cancela por grupo. O sea, pues, yo no era cristiano, obviamente, y yo, en mi ignorancia, yo, en mi poco pensar, yo le dije a Dios, si realmente tienes un plan conmigo, pues dame la visa, yo la necesito, yo necesito trabajar. El asunto es que me dan la visa, pero ya para regresar a Estados Unidos, yo tuve que regresar solo. Ya no fueron mis compañeros. El plan era que ellos iban a cruzar de ilegales. El asunto es que yo llego a vivir, pido permiso, pido posada, como no sé cómo decirlo, para vivir en una casa de unos que eran clientes de nosotros. Y pues en ese tiempo nosotros le tocábamos a puro, como decimos en Sinaloa, a puro mañoso, a puro malandrín. Y pues fue en casa de uno de ellos que me dan oportunidad de vivir, pero ahí tenían droga, tenían dinero, tenían armas, y ahí me dejan cuidando la casa. Y una mañana llega alguien, toca la puerta de una forma muy fuerte, y lo primero que se me viene a la mente a mí es la policía. Eh, ¿Dónde la vine a perder? Dije yo, y pues estaban ahí los compañeros, y resulta que no era la policía, era la mamá de ellos. Y tocaba la puerta de una forma estrepitosa. Entonces yo digo, la palabra de Sinaloa es plebes, y yo le digo, plebes, abran la puerta. De todos modos, si es la policía, la van a derribar, abran la puerta. Entonces yo me adelanto, abro la puerta y era la señora. Y la señora se me queda mirando, una señora ya de edad, y me dice, ¿y tú quién eres? ¿Eres bribón, malandrín, también como mis hijos? A eso he venido. Yo soy sierva del Dios Altísimo y vengo a predicarles, vengo a enseñarles del Evangelio, vengo a que sean agradecidos porque no quieren escuchar. Los compañeros salen y se van y me dejan ahí. Entonces la señora se postra de rodillas y empieza a orar, y empieza a clamar y empieza a llorar. Y en mi preocupación yo le dije a la señora pues que no llorara, porque yo tenía pendiente que al llorar algún vecino reportara que había una mujer llorando y que alguien le podía estar haciendo violencia. Y dije yo, puede venir la policía y entonces iban a encontrar aquí alguna prueba de que así hay cosas ilícitas aquí. Yo le decía, no llore. Y en su clamar la señora decía, oh, si alguien algún día me acompañara a la iglesia, o si uno de ellos me acompañara. Y yo le dije, ya no llore, señora, yo la voy a acompañar un día. Entonces la señora se pone sobre sus pies y me dice, ¿tú me acompañas? Sí. Pues hoy es domingo y estamos a 10 minutos de que inicie un culto aquí cerquita. Vamos. Y yo le digo, yo le dije que la acompañaba, pero no hoy. Entonces la señora trata de postrarse a orar otra vez y yo entro de mí y digo, vale más que la acompañe. El asunto es que ahí el Señor me alcanza, la palabra era para mí, el llamado era para mí, fue algo impresionante. Y ahí fue cuando yo me entregué en el año 2004, un 29 de febrero, en Phoenix, Arizona. Ahí me alcanzó el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, pues qué tremendo testimonio. No cabe duda que las mujeres tuvieron un papel importante allí, ¿verdad? No cabe duda cómo el Señor las usa para predicar, las usa para tantas cosas, tanto como a nosotros los varones, ¿verdad? Y oye, pastor, entonces, después de tu conversión, ¿cómo es ese proceso? Porque, bueno, aunque no es, el tema no es sobre la alabanza y la música, pero sí hay como algo particular ahí en los músicos porque pues es siendo tu estilo de vida, la manera en la que te ganas la vida, tu trabajo, de pronto llega Cristo a tu vida y como que ya ese trabajo no encaja con la vida cristiana. ¿Por qué? Porque pues tú lo acabas de mencionar, ¿no? El ambiente en el que estás, pues no es un ambiente en donde un cristiano se sienta necesariamente pues a gusto o en paz. Hace poco platicaba yo con un amigo, yo también soy músico, platicaba con un amigo que de mi misma ciudad que vive aquí en Houston, me lo encontré en una tienda de instrumentos musicales y tiene hijos de la edad de mis hijos, adolescentes,
Y me dice, no, yo no quiero que mis hijos se dediquen a la música. Dice, uno de ellos quería dedicarse y lo hice todo lo posible por desanimarlo para que no se dedicara a la música, porque él todavía permanece allí y sabe que no es un ambiente, ni siquiera él siendo incrédulo, ¿verdad? Algo que él desearía para sus hijos. Ahora imagínate para un cristiano. ¿Y cómo fue eso, no? ¿Cómo fue el dejar la música? ¿Cambiaste de trabajo? ¿Cómo fue eso? Fíjate que no tuve ningún problema. La convicción que el Señor me dio fue tal que eh, obviamente, yo tenía un trabajo secular en Phoenix, Arizona, eh, mientras que también llegaban mis compañeros. Mi conversión fue un día domingo y ese día el predicador me da una palabra inmediatamente y se hace el micrófono a un lado y dice, el Señor te llama, pero para servirle y te va a preparar y te va a hacer pasar por cosas y pronto te va a llamar. O sea, el siguiente día yo tengo un accidente en mi trabajo en Phoenix, Arizona, y pierdo un dedo de cada mano. Uno casi completo y otro un pedazo. este, y pues yo no pude trabajar ya en lo secular tampoco. Ni En ese tocar, tiempo, ¿verdad? Porque es la mano izquierda, ¿no? sí, ambos. Sí, no, pues imagínate. Y ese dedo es clave aquí para el bajo, Para, ¿no? ambos índices son claves para el bajo. Sí, sí. Entonces, no pude trabajar. No pude trabajar, entré en un proceso legal, no pude trabajar. Entonces, no pude ya venirme para México porque el abogado me dice que yo debía quedarme. Entonces me dice que debía quedarme 3 meses, pero sin trabajar. Llegamos los 3 meses y me dice, tienes que quedarte otros 3 meses. El asunto es que me alargó el plazo por un año sin trabajar, sin trabajar primero por condiciones de salud y después por mandato del estado de Arizona, del gobierno, que no podía trabajar para no dañarme en algo. Entonces, mientras que estaba en el proceso de cuidado, pues no trabajaba. El asunto es que Dios nunca me dejó, nunca me dejó de dar el sustento. De alguna manera u otra, el Señor me empezó a enseñar, me empezó a proveer de alguna manera milagrosa. Recuerdo que en una ocasión sí llegué a renegar con Dios y a reclamarle y me fui a caminar por las calles de Phoenix y me senté en la banca donde la gente espera al, al bus, el autobús que le llamamos también. Y ahí me senté, pero yo estaba triste, hasta llorando y reclamándole a Dios. Y de pronto se para un pickup, se baja una señora y estaba lloviznando, me acuerdo. Y se baja la señora, me toma la mano, le extiende y me pone una cantidad de dinero y me dice, el Señor que te llamó a servirle, dice que tiene cuidado de sus hijos, hasta en los más mínimos detalles. Y corre y se sube y se va y jamás la vuelvo a ver. Wow. Me Un deja una ángel cantidad. ahí. Sí, sí, y algo impresionante, me deja dinero y te pudiera contar un montón de cosas como Dios me provee. Me vengo al año, mi esposa estaba a punto de tener a nuestro hijo, eh, pero lo tuvo mientras que yo estaba en ese proceso. Entonces yo no conocía a mi hijo hasta que él tuviera 1 año de edad. Yo Wow. regreso a México, mi hijo tiene 1 año de edad, mi esposa no es cristiana, mi esposa es arraigada en la creencia de la creencia católica, eh, arraigada en la creencia tradicional. Eh, Hay un cierto rechazo por la fe que yo profeso y yo tengo que llegar a buscar trabajo. Yo tengo que llegar a buscar trabajo. ¿En dónde? En lo que Dios me provea, porque yo lo único que sabía era estar en los escenarios, lo único que sabía era andar de viaje, de gira, y eso era lo que sabía hacer. Pero Dios me enseñó a depender de Él y a encontrar trabajos, a depender de Él. Gloria a Dios. Y el llamado, cuando ese llamado prometido por el Señor y profetizado, ¿cuándo llegó? ¿Cuándo se cumplió? Fíjate que en ese tiempo que yo estuve en Phoenix, ese año, me estuve congregando. Y obviamente fue un encuentro con el Señor impresionante para mí, impactante para mí.
eh, trastornador para mí en el asunto de que me hace un cambio total, eh, para bien, absolutamente. Y en ese tiempo me estuve congregando en la ciudad de Phoenix, en una congregación donde yo aprendí muchas cosas que debía hacer y muchas que no debía hacer. Y agradezco a Dios por eso. Y ahí también se me dio muchas veces palabra que que era llamado para ser pastor. Cuando yo regreso a Nogales, México, pues obviamente busco un lugar donde congregarme y ahí nos estuvimos congregando mi esposa y yo, porque mi esposa se convierte ese mismo día que yo llego, le predico de Cristo, le hablo de Cristo, el mismo día, en instantes, porque todo ese año que estuve en Phoenix, Arizona, estuve orando, estuve clamando a Dios, estuve intercediendo para que Dios tocara el corazón de mi esposa. Y ese mismo día que llego, mi esposa se convierte al Señor de una forma total, entregada, y empezamos a congregarnos en asambleas de Dios en Nogales, Sonora, y yo encontré un trabajo en Nogales que era de instalación de cristales para autos, Autoglass, y ahí empecé. Y entonces me empezó a interesar mucho el aprender de la palabra de Dios. Y ahí estando en mi trabajo, alguien llegó y me regaló un disco, un disco compacto, con una enseñanza, una predicación. Y este brother me dice, escucha a este pastor, escucha. Y pues era el pastor Chuy Olivares. Eh, ¿En qué año? ¿2005, 2006 por ahí? Eso ya fue como en el 2006, 2007 debió haber sido cuando mucho, cuando yo ya escuché eso. Y pues yo ya estaba congregándome, pero cuando yo escuché la prédica del pastor, yo me molesté muchísimo. Yo dije, este pastor está loco. ¿Dónde he oído eso? Está loco. Dije, ¿cómo se le ocurre decir que uno no puede declarar y decretar y arrebatar? Pues si yo puedo. Entonces, llego a mi casa, le pongo el CD a mi esposa, lo escucha mi esposa, pues ya éramos dos los enojados. Entonces me interesa buscar más de ese pastor para buscar en redes sociales, en YouTube, y encuentro, pero mi interés era escucharlo más para escuchar más errores de ese hombre que estaba predicando. Pues, ¿cómo se le ocurría predicar eso? Y pues encontré un montón de errores, pero en mi forma de creer. Pues ándale, que en ese tiempo nos inscribimos en el Instituto Bíblico de Guadalajara por línea, mi esposa y yo, y empezamos a estudiar el Instituto Bíblico. Empecé a mandarle mensajes escritos de texto al pastor y muy a lo largo me contestó y me dice, pues Dios te bendiga, te dé entendimiento, estudia, prepárate. Me sigo congregando aquí con el pastor que me estaba congregando y al cabo de algunos 3, 4 años, porque en ese tiempo el instituto se cerró, ya no hubo más. Algo sucedió que ya no lo dejaron de ser que con validez certificada, dejaron de hacerlo, algo sucedió, pero siguieron dejando las clases para que uno las adquiriera. Entonces, todo lo que yo aprendía, Dios me dio gracia en la congregación donde estaba y empecé a predicar. El pastor me daba oportunidad y empecé a predicar, pero empezaba a predicar la enseñanza de casa de oración y chocaba. Y entonces el pastor me citaba y me decía, oye, ¿dónde sacas eso? Le digo, pues de la Biblia. ¿Estás estudiando? Sí. ¿A quién escuchas? Pues maestros de una denominación cristiana que se llama Casa de Oración. ¿Escuchas al Chuyo Olivares? Sí. Pues ya empezó a chocar el asunto que en una ocasión sale el pastor y me deja a cargo de las enseñanzas tanto del domingo como entre semana. Y pues yo meto palabra, el pueblo se edifica, cuando el pastor llega, el pastor escucha y dice, oye, estoy recibiendo muchas llamadas que la palabra
fue muy edificante. Pues, ¿qué les dijiste? Y le digo, pues aquí tengo los sermones escritos. Le digo, es palabra. Lo revisó y dijo, es palabra. Entonces pasa un tiempecito más, ahí como todavía me quedo, yo había muchas cosas que yo observaba que no estaban bien ahí, que se enseñaban que no estaban bien localmente en esa congregación. Y yo oraba a Dios y Dios todavía no me daba luz verde de salirme. Dios me decía, quédate, quédate. Y todavía después de conocer, de estudiar, me quedé ahí todavía con mi esposa y mis hijos, en ese lugar nos quedamos como unos 6, 7 años, pero 3 años antes de salirnos, yo ya quería salirme, pero Dios me decía, quédate. Llega un punto en el que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Le digo, esta palabra que estamos aprendiendo, la gente la tiene que escuchar. Entonces empezamos aquí en casa de ustedes, aquí en el garage de aquí de nuestra casa, oramos y le dijimos al Señor, si esto es de ti, Señor, esto va a permanecer. Y salimos a repartir folletos a la calle, a los vecinos, y anunciamos que iba a haber una tarde de oración. Y nos quedamos aquí en casa, y el asunto es que llegaron 6 personas, y las 6 personas me preguntaron, ¿va a volver a ver? Sí. Entonces lo empezamos a hacer en domingo. Entonces yo hablé con mi pastor y le dije, pastor, he orado a Dios, tengo la convicción de que esto es así, nos queremos despedir de aquí, de este lugar, porque vamos a emprender un trabajo. ¿Qué vas a hacer? Me dice el pastor. Pues vamos a pastorear. Y el pastor se ríe. Me dice, ¿a quién? No sabemos, le digo. ¿En dónde? Pues tampoco. Y yo ya había escuchado una enseñanza del pastor Chuy, donde decía que por la fe Abraham había salido sin saber a dónde iba. Y pues el asunto, Pastor David, es que las personas empezaron a quedarse, y no solamente eso, sino a multiplicarse. Cuando ya teníamos un grupo como de unas 30 personas, le mando un mensaje al pastor Chuy y le digo, pastor, hay alrededor de 30 personas. Si esto crece, vamos a necesitar que manden a alguien. Nosotros no sabemos hacer esto. Y el pastor me respondía muy a lo largo. De hecho, tengo guardados esos mensajes de texto. Ahí están guardados para testimonio. En muchos años, estoy hablando del 2011, cuando nosotros iniciamos eso. Eh, y el pastor Chuy me respondía, pues, ¿a quién está usando Dios? Pues a nosotros. Pues ustedes son, síganle. Entonces, ya cuando había un grupito de 50, 60 personas, pues ya le hablábamos y le decíamos, pastor, está creciendo. Y pues yo buscaba casa de oración cercana en el estado de Sinaloa, en el estado de Sonora, con quién apegarme, en el estado de Arizona, con quién apegarme, a quién acercarme para asesorarme, para tener relación con pastores de casa de oración. Y no había, ni en Arizona, ni en Sonora, ni en Sinaloa. En Sinaloa estaba un pastor con una misión que en ese tiempo estaba también en Culiacán, Sinaloa. Lo fui a buscar en muchas ocasiones, encontré casa de oración, pero nunca encontré el pastor. Ya Mira, no era de Dios, ya después platicando exacto, con el pastor, platicando con el pastor Toño Ortiz, dice, era de Dios. exacto. Sí, y así fue como iniciamos. Me doy cuenta que de pronto se anuncia la apertura de Casa de Oración Arizona, y le digo a mi esposa, mira, va a haber Casa de Oración, se va a abrir. Entonces marco el teléfono, me contesta el pastor Luis Córdoba, y me dice, mira, aquí acaba de llegar el pastor Toño Ortiz. Le digo, pues él es uno de mis maestros, le digo, de la escuela, pues ya estoy estudiando. Pues él no me conoce, le digo, pero ni yo a él personalmente, pero pues te lo paso, y me lo pasa. Y entonces me dice el pastor, pues, ¿quién eres? Pues fíjate que estamos aquí, pastor, así, así, así. ¿Y por qué no te vienes? Me dice, para conocer. Pues preparamos todo y nos fuimos. Y lo saludo, lo conozco, Están y que a 2 horas, ¿verdad? De Phoenix. 2 horas y media, 3, Algo así. dependiendo del tráfico. 2 Ok. horas y media.
Ahí vamos a estar por allá en Phoenix, por cierto, ¿eh? Nosotros en unos días, el 12 por ahí, con el pastor Luis. A ver si nos Ah, vemos, por cierto. pues sí hay oportunidad, por ahí nos vemos. Ajá, y luego, pastor. No, pues ya conozco al pastor Toño y ya le platico un poco yo la historia y le digo yo a Toño Ortiz, le digo, tienen una casa de oración en Nogales, le digo, y ustedes no saben. Le digo, ¿cómo? Sí, le digo, tienen una casa de oración y ustedes no saben. Dígale al pastor Chuy, le dije que tienen una casa de oración, le dije, pues aquí está. Y pues no tengo la forma, le digo, ¿cómo? Hasta ahorita, le digo, que me contacté con ustedes. Pues oraron por mí, platicamos, después se dio la oportunidad, viajamos a Guadalajara, conocimos personalmente al pastor Chuy, fuimos en la oficina, estuvimos ahí platicando con Toño Ortiz, Chuy Olivares, y ya dice, pastor Chuy, dice, pues no tengo ninguna duda, dice, ustedes son casa de oración, dice, entonces ya dice, pues avísale a Artemio, dice, que anuncie que hay casa de oración en Nogales. No, pues se avisa, y va para nosotros, oraron por nosotros ahí, luego viene el pastor Toño Ortiz a Nogales, no, fue algo impresionante, y desde ahí hasta hoy podemos decir Ebenezer, desde entonces, Dios Gloria a Dios. nos ha bendecido y hasta aquí estamos. Hemos tenido el privilegio de conocer a más pastores personalmente, asistiendo a los desafíos. La obra tiene 12 años, vamos a cumplir 12 años, Es lo que te iba a preguntar. 12 años, wow. 12 años, sí, Y pero en aquellos eventos, por cierto, que se realizan cada año, el cual ya está próximo, es en donde nos hemos visto. La última vez platicamos un poquito más, creo que hasta nos quedamos en el mismo hotel, aunque es solo para entrar y salir porque tenemos ocupado el día y los días. Pero sí, ahí hemos podido platicar y escuchaba algunos de los testimonios que compartías, quizás en otra oportunidad puedas compartirnos un poquito más de lo que hizo el Señor ahí en Hermosillo y de cómo se han ido dando las cosas, de cómo el Señor les ha bendecido a pesar de la pandemia. Y es que, como dices, el Señor nos ayuda a aquellos que están con Él, aquellos que quizás no seamos los grandes teólogos, pero sí tenemos ese deseo de agradar a Dios y tenemos ese temor de hacer las cosas como el Señor lo dice en su palabra, sin más ni menos. Y bueno, pues el Señor honra eso, como predicaba el domingo el pastor Chuy allá en Guadalajara. El Señor honra a los que le honran y estamos seguros de que ese ha sido el caso contigo, pastor, con tu familia, con la congregación o las congregaciones allá en el estado de Sonora. Y sí, ojalá podamos vernos por allá en Phoenix y saludarnos de nuevo. Ahora pues vamos a pasar a la parte de la enseñanza que tiene que ver con los padres, características de padres cristianos es el tema que nos vas a compartir. Cada semana, en los miércoles, nosotros tenemos un tema enfocado a la familia, puede ser a los varones, a las mujeres, a los padres, a los matrimonios y de vez en cuando tenemos uno para los servidores o para misiones y cosas así. Y el objetivo es edificar a la iglesia. Esos temas familiares no están de más, siempre los necesitamos. No les damos un tema a los predicadores que invitamos, de ese tema vas a predicar, lo dejamos general y es impresionante cómo a lo largo de estos casi 2 años que lo hemos tenido en este formato, pues aunque decimos las mismas cosas, los mismos principios, cada pastor que nos comparte, cada uno le pone su onda, ¿no? Le pone su personalidad y eso nos ayuda mucho y nos enseña y les usa a cada uno de los pastores. Así que gracias, pastor. Vamos a escuchar esta enseñanza. Tienes el tiempo, pastor, disponible. Estamos con el oído atento. Así que, hermanos de Casa de Oración Houston y a los que están también conectándose, está con nosotros el pastor Gonzalo Ornelas de Casa de Oración Nogales en Sonora y Hermosillo también en Sonora con este tema para padres. Adelante, pastor. Yo me uno a ti cuando termines y estemos orando. Queda con nosotros el pastor Gonzalo. Adelante. gracias, pastor David. Bueno, pues agradezco, hermanos, a Dios primeramente por el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Agradezco al pastor David, a su esposa, a Mireya, a los hermanos, por este tiempo maravilloso de compartirlo con ustedes. Quiero pedirle que me acompañe a orar para que sea Dios dándome gracia, sabiduría para trazar esta palabra, para vivirla igual juntamente con ustedes, porque la palabra dice la Biblia que es de doble filo.
Es enviada tanto para allá, pero para acá también. Entonces, le pido que me acompañe ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te necesitamos siempre, Señor. Y hoy yo te necesito para que me guíes, me dirijas, para trazar esta palabra, para instruir a tus hijos y para ser instruido también yo. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra caiga como aquella semilla que cae en la tierra fértil y da su fruto a tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya lo decía el pastor, el tema que el Señor me permite compartir hoy se titula así: características de padres cristianos. Y quiero invitarlo a la Biblia para que tomemos un punto de partida con una cita bíblica. Está en el libro de los Efesios, la carta de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 4. Si me acompaña ahí, por favor. Efesios 6, 4. Son citas conocidas, estudiadas, pero como decía el pastor, la palabra es tan amplia que siempre hay algo que aprender. Dice en esta parte de la escritura: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La carta de los Efesios es una carta muy rica en instrucciones, en enseñanzas para todos los cristianos. En esta carta resaltan mucho las enseñanzas de cómo debe de ser la conducta de un cristiano en todas las esferas de la vida que una persona pues participa en algún momento. Aquí nos habla de cómo debemos de comportarnos en lo social, en lo laboral, pero sobre todo en la familia. Desde el capítulo 4 de esta carta, nosotros podemos encontrar que hay instrucciones para que los cristianos seamos llevados a reflejar una nueva vida en el Señor, guiada por el Espíritu Santo de Dios en todo nuestro entorno, como mencionábamos hace un momento. Nos habla que debemos de esforzarnos en quitarnos nosotros, dice el capítulo 4, quítense de vosotros todo aquello que estorba, todo lo que entristece al Espíritu Santo, quítense, caminen en una nueva vida. En el capítulo 5 nos habla y nos enseña que debemos buscar la llenura del Espíritu, sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo, busquen la llenura, busquen toda dirección del Espíritu Santo. Es importante notar estas enseñanzas en esta carta a los Efesios. Busquen. En ese mismo capítulo 5 de la carta a los Efesios, hay instrucciones muy marcadas de cómo debemos conducirnos los que somos casados y para todos los matrimonios cristianos. Ahí hay instrucciones, capítulo 5, del verso 21 al verso 25, 26. Ahí hay cómo someternos los unos a los otros en el temor de Dios, los esposos, amar a las esposas con el amor que Cristo amó a la iglesia. Hay instrucciones. Pero también llegamos al capítulo 6 e iniciando el capítulo 6, ahí nos dan instrucciones de cómo debe de ser la conducta entre padres cristianos con sus hijos. Ahí habla de eso. Y es en esa parte de la escritura que hoy quiero centrar el tema que el Señor nos ha dado para nosotros en este momento. En esa parte de cómo un padre debe de conducirse, cómo un padre debe tener esas características de ser padre guiado por el Espíritu Santo, un padre cristiano. Si bien sabemos, no somos perfectos y fallamos y nos equivocamos mucho, pero debe de haber características, debe de haber rasgos distintivos en los padres cristianos. Y vamos a mencionar algunas. Son muchísimas características que nos deben de identificar como padres cristianos, pero yo quiero mencionar algunas. Y quiero volver a leer ese versículo con el que iniciamos, que es en Efesios capítulo 6, versículo 4, que dice así de esta manera: y vosotros padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira. Aquí yo me hago esta pregunta para mí y para ustedes. Y esta pregunta es, ¿qué cosas podemos hacer los padres que puedan provocar la ira de nuestros hijos? ¿Qué cosas? Alguno pudiera decir, pues sí, los hijos son berrinchudos y se molestan por cosas que no tienen sentido. Pero hablemos de las cosas que sí, que la Biblia nos dice, no lo hagas como padre cristiano. ¿Qué cosas pueden provocar la ira de nuestros hijos? Si nos ponemos a buscar, sin duda que encontraríamos pues, más de una razón, más de una cosa que podemos hacer que provoca la ira de nuestros hijos. Y voy a mencionar, como le dije, algunas cuantas de ellas. Y una de esas cosas o causas que podemos hacer que pueden provocar la ira de nuestros hijos es el llegar a tener favoritismo entre uno de nuestros hijos. Y eso puede molestar a nuestros hijos. Otra razón puede ser no reconocer las cosas que nuestros hijos hacen bien. No reconocerlos, no decir, hijo. Otra cosa es no reconocer las cosas que como padres hacemos mal. Hay que reconocer que también hay cosas que hacemos mal. Y debe haber humildad en ello. O sea, tiene que haber un momento en que también tengamos que tocar la puerta del cuarto de nuestros hijos y decirle, hijo, ¿puedo hablar contigo? Reconozco que no me conduje de la forma que debía hacerlo. No debía hablarte como te hablé. Perdona. Y esas cosas pueden provocar la ira a nuestros hijos, el que los padres manifestemos de pronto que somos casi infalibles. Y no, ¿qué otra cosa pudiera provocar la ira de nuestros hijos? No disciplinarlos en el amor de Cristo. Y mire, esto de no disciplinarlos en el amor no quiere decir que los padres seamos tolerantes, ¿no? Tampoco quiere decir que seamos extremistas en la disciplina. Tenemos que buscar un equilibrio. Entonces, no hacerlo de una forma de vida en sabiduría, no disciplinar, no amonestar, como dice este versículo 4 de Efesios 6, en el temor del Señor, en la sabiduría de Dios, pues puede provocar la ira de nuestros hijos. No dar buen testimonio, nosotros como padres en nuestra familia, puede provocar la ira de nuestros hijos. Y bueno, la lista pues pudiera ser muy larga de las cosas que pueden molestar o incluso llegar a provocar la ira de nuestros hijos. Por eso es que en la Biblia encontramos más de un pasaje con instrucciones muy directas para nosotros los padres. Ahí encontramos directo para los padres. ¿Para qué? Pues para que aprendamos a desarrollar las buenas características de los padres cristianos. Y yo quiero invitarlo a que vayamos también a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Y vamos a analizar un poco este pasaje de la Escritura. Colosenses capítulo 3, verso 21. Dice la palabra del Señor: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Yo quise investigar la palabra exasperéis, no exasperar. Y encontré que la palabra que el apóstol Pablo usa aquí da la idea de quebrantar el espíritu de los hijos, pero quebrantarlo por causa del desánimo, quebrantarlo por causa del enojo, por causa de la decepción, por causa del resentimiento, al grado de que los hijos se desaniman, se desalientan. Entonces, sí,
debemos de analizar si hay cosas que como padres hacemos que exasperamos a nuestros hijos, desanimarlos, herirlos, quebrantarlos de espíritu al grado de que se desanimen. Mire, hay hijos de familias cristianas que no solamente están molestos con los padres. Póngame atención en esto. Hay hijos de familias cristianas que no solamente están molestos con los padres, también están molestos con el cristianismo. ¿Por qué? Porque no encuentran una congruencia, un equilibrio entre la fe de sus padres y la conducta de sus padres. Alguien dijo en alguna ocasión, no puedo escuchar lo que me dices porque el ruido de tus actos no me deja escuchar. No puedo escuchar lo que crees porque el sonido de tu conducta es más fuerte. Y ahí es donde debemos analizar. Hay algo, ¿por qué está escrito aquí en Colosenses? Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y debemos de analizar. Vuelvo a decir esto. Las estadísticas de los jóvenes que crecieron en hogares cristianos, que ahora ya fueron niños en hogares cristianos, se sabían salmos de memoria, cantaban un canto al frente, leían alguna lectura. Esos niños, las estadísticas dice que muchos de esos niños que ahora ya son jóvenes, jóvenes adultos, ya no quieren nada con el Señor. No quieren nada con la fe cristiana. Las estadísticas dice que un buen número de esos niños que ahora son jóvenes son muy desalentadoras. Algo sucedió. Si bien hay parte que ellos son responsables de sus propias decisiones, también hay una parte que los marcó, que los exasperó. Mucha de esa parte pudo haber sido que alguno de esos padres tuvo que ver en eso. Entonces, una de las razones de que los hijos no quieran nada, pues es el mal ejemplo de los padres en el hogar. Entonces, aquí vamos a ver una característica de los padres cristianos. Y una característica muy marcada de los padres cristianos es y debe de ser el buen ejemplo en casa. En casa, el buen ejemplo en casa. Alguien decía, si una familia viene a comer a tu casa de amigos, invitados, de hermanos, y trae a un muchacho con ellos, un hijo de ellos, y por accidente tiró el vaso de la bebida en la mesa. Y tú como anfitrión, padre de la casa, dirías, no pasa nada, no se preocupen, nada que no podamos limpiar. Aún si se quebró el vaso porque era de vidrio, era un vaso, no se preocupen. Pero ¿qué hubiera sucedido si hubiera sucedido exactamente lo mismo, valga la redundancia, si hubieran sido en tu casa con tu hijo y que no hubiera habido nadie más? ¿Cómo le hubieras respondido a tu hijo? Caramba, muchacho, no tienes cuidado. Las cosas no cuestan 5 pesos. O quizá le hubieras dicho tal vez, hijo, hay que tener más cuidado. Pero no te preocupes. Eso lo limpiamos y si se quebró el vaso, pues no importa. Podemos comprar otro. Solo ten cuidado. Pero está bien. Sigamos en la paz, de la armonía, de compartir. ¿Hacemos eso? Sí, sí, qué bueno. Si no, trabajemos en esa característica de ser un buen ejemplo de padres cristianos. Bueno, yo voy a continuar. En más de una ocasión hemos sido enseñados en nuestras congregaciones que los padres
fungimos también como pastores en nuestras familias. Y si no pastoreamos bien a nuestra propia familia, si no pastoreamos bien a nuestros hijos, todos los padres, es como si nuestros hijos, pues no tuvieran pastor. Y yo quiero que vayamos a un pasaje de la Escritura para que analicemos qué es lo que Jesús siente cuando mira la ausencia de pastores en sus rebaños. ¿Qué es lo que él siente? Y yo le quiero pedir que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 35 al verso 38. Mateo 35 al 38. Dice la palabra del Señor aquí en esta parte de la Escritura. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lea con atención lo que sigue. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí no estamos diciendo que mande otro papá para el hijo, otro esposo para la esposa, no, sino otra forma de conducirnos. Ruega. Hay hijos que están rogando que mi papá tenga otra forma de conducirse. Hay esposas que están orando que mi esposo tenga otra forma de conducirse. Y esa otra forma, pues claro, tiene que ver que esté de acorde con la voluntad de Dios. Ahora aquí pudiéramos hacer una pregunta, porque la Biblia dice que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Bueno, si en un hogar un padre de familia no funciona con rasgos característicos de padre cristiano, pues es como si no tuviera pastor. Y la pregunta aquí es, ¿cómo mira Jesús el rebaño de mi hogar? El rebaño de mi familia. Esta pregunta es para mí, ¿eh? Y también es para ti. ¿Cómo mira Jesús el rebaño? ¿Lo mira con compasión por la causa de que no hay pastor? Se compadece el Señor en decir, no tienen pastor. En este hogar no hay. Me compadezco. Una compasión. La compasión es un sentimiento de angustia por algo que se observa, se escucha, se ve. ¿Cómo mira Jesús mi familia, tu familia? ¿Con compasión por la ausencia de pastor? ¿O te mira con satisfacción por ver el esfuerzo de que sí queremos ser buenos pastores en nuestra casa, queremos ser buenos servidores? Entonces aquí entra otra característica. Y la siguiente característica que podemos ver aquí como padres cristianos es pues que debemos de esforzarnos en ser buenos pastores de nuestra casa, buenos pastores de nuestra casa, de nuestros hijos. A nosotros se nos va a demandar primero, eso ustedes lo saben. En el libro del Génesis capítulo 3, la Biblia dice que Dios le llama cuentas a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y bueno, no vamos a adentrarnos mucho en eso, pero sí quiero pues que entendamos que nosotros, los padres y principalmente a los varones,
Debemos ser buenos pastores. Esa es otra característica de padres cristianos. Buenos pastores. ¿Qué hace el pastor? En un rebaño allá, en lo literal, con las ovejitas. Allá con los borreguitos, allá con ovejitas literales. ¿Qué es lo que hace? Pues el pastor guía, dirige, protege, alimenta el rebaño que está a su cargo, lo cuida. Si se da cuenta que una de las ovejitas está enferma, procura ayudarle para que se recupere. Cuando nosotros nos demos cuenta que nuestros hijos algo anda mal, hay que procurar ayudarles. Hay que procurar estar ahí. Mire lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 27, verso 23. Dice la palabra del Señor. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El primer rebaño, a los pastores, nosotros los pastores, se nos ha dicho, la primera iglesia que tienes que aprender a pastorear es tu familia. El primer rebaño por el que Dios te va a pedir cuentas es tu familia. Pues quiero decirle que ustedes, aunque no sean pastores encargados de una congregación cristiana, de todos modos son pastores, pero pues de su familia, de sus hijos, de sus esposas, juntamente con sus esposos, de sus hijos. Mire, Jesús enseñó en el Sermón del Monte que es en casa donde primero se debe de reflejar la luz de su evangelio. Es en casa donde primero se debe de reflejar el fruto de su palabra. En casa. A mí me llama la atención que el Sermón del Monte del Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 1, verso 2, por ahí dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? Es un pobre en espíritu, es aquel que reconoce que su estado espiritual es pobre y necesita dirección de Dios. Necesita cambiar muchas cosas y qué bienaventurado es aquel que lo reconoce. Luego enseguida dice, bienaventurados los que lloran. Pues es aquel que llora por causa de su vida errada ante Dios, que se da cuenta que ha cometido errores y que ha ofendido a Dios y ha ofendido a las personas cercanas que están a él, que ama. Y llora por eso. Bienaventurado aquel que conoce y reconoce su estado espiritual, que es pobre. Bienaventurado aquel que llora porque reconoce que la regó, como decimos nosotros en México. Se equivocó. Bienaventurado. Pero llegando en ese mismo capítulo, al versículo 14, llegando, ahí quiero que me acompañe a leer. Después de haber dado las bienaventuranzas, llegamos al versículo 14 y dice, Jesús hablando, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Se da a entender aquí que hay una ciudad que, si habla de luz, se entiende que puede haber una llanura a lo lejos, un camino, un freeway. Vamos a hablar así porque estamos en inglés, ¿no? Un camino lejos. Y en la noche, ¿cómo saber cuando ya está cerca la ciudad? Porque se puede ver un destello de luz en las noches porque la luz pública se refleja. De hecho, no sé si te ha tocado volar en avión en la noche y se puede ver el destello de las luces abajo. No se puede esconder la ciudad. La luz lo hace brillar. Bueno, Jesús dice aquí en este versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros. Él ha depositado la luz de su palabra, la luz del evangelio. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrero a mi camino.
Salmo 119, 105, si no estoy equivocado, el versículo 105. La luz. Juan capítulo 3, a partir del verso 17 dice, y la gente no quiso, la gente del mundo no quiso acercarse a Jesús porque Él es la luz. Y no quisieron venir a Él para que sus obras, que eran malas, no fueran expuestas por la luz. No quieren. Pero ahora nosotros, hablando de padres, venimos a la luz para que su luz en nosotros ilumine a los más cercanos. El mayor y más grande mandamiento es ama a Dios. Después ama a tu prójimo. Y el más prójimo es el más próximo. Y los más próximos a nosotros es nuestra familia. Tu esposa, varón. Tu esposo, mujer. Tus hijos. Y bueno, y como padres cristianos, debemos de proyectar la luz de Jesús en casa. Sigamos leyendo. Dice el verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, entiéndase, debajo de un cajón, debajo de una cama, debajo de una mesa, debajo de una canasta. No, porque la luz es para que alumbre. Entonces dice aquí, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y lea con atención lo que dice el final del versículo 15. Y alumbre a todos los que están, ¿en dónde dice? En casa. Que se alumbre a todos los que están en casa. Yo quiero que note eso. Jesús dice que la luz de Él, la luz de su evangelio, la luz de su palabra, debe brillar primero en casa. Es ahí en casa. Hace poco estuvimos en una reunión para matrimonios, donde estuvieron compartiendo la palabra el pastor Chu, el pastor Toño. Estuvimos ahí en una convivencia y recuerdo que el pastor Toño Ortiz trajo una enseñanza que se llamó Candil de la calle y oscuridad de tu casa. Y ese proverbio mundano, ese dicho mundano, a veces se dice para hacer referencia a algunos cristianos, porque fuera de casa, pues son muy amables. Fuera de casa son hasta consejeros pues, con hijos de otras familias. Fuera de casa son atentos, educados. En la iglesia, lo que entiéndase, lo que es en la reunión allá, en la reunión el domingo, como dice el pastor Chuy, todos tenemos cara de yo no fui, pero ¿y en casa? Y el mandato aquí es en casa. En casa es donde nosotros debemos de brillar primeramente la luz de Jesús. En casa. Primero, ahí en la familia. Nuestro hogar. Nuestros hijos. Nuestros cónyuges. Es ahí donde tenemos el primer compromiso. Después afuera. Vea lo que dice el versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ya después, primero en casa, delante de los hombres. ¿Para qué? Ahí mismo dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente que no conoce a Dios, que pueda ver una vida de ejemplo en la familia en casa y diga, mira, la familia fulana. ¿Te has dado cuenta de la familia Guevara? Aquí los vecinos. Mira qué bien trata a la esposa. Mira qué bien trata a los hijos. Yo quisiera ser así. ¿Te has dado cuenta de la familia de los González? Los Ornella, no sé qué otro apellido. Que los vecinos digan, mira ellos. Vea lo que dice el versículo 16. Dice, así alumbre la luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oye, yo quiero eso. Yo quiero tratar a mis hijos así. O que los hijos de otros, de los vecinos digan,
Yo quisiera que mi papá, mire, les voy a platicar algo así de rapidito. Mi hijo tiene 18 años de edad y acaba de entrar a la universidad y hace poco invitó a su compañero a hacer un trabajo de escuela aquí en casa. Y pues le dimos la bienvenida, se llegó la hora de comer, le ofrecimos algo de comer, nos acercamos y les dijimos que si necesitaban algo, que nos dijeran. Y estoy platicando ahí un tiempecito con ellos. Cuando se va el muchacho, al siguiente día se vuelven a encontrar, regresa mi hijo a casa y me dice, papá, dice mi compañero de escuela que sintió envidia de la buena. ¿Por qué, hijo? Porque dice que tú te acercaste, que nos preguntaste si ocupábamos algo y me preguntó, ¿a menudo platicas con tu papá? Y yo le dije, sí, a diario. ¿Y se sienta contigo y te escucha? Sí. ¿No se burla de ti? No, al contrario, me escucha y me aconseja. Y dice que el niño nada más meneó la cabeza y que dijo, yo quisiera un papá así. Hermanos, tenemos un llamado a hacer luz, tenemos un llamado a reflejar características de padres cristianos en casa y delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos un llamado y vamos a dar cuentas a Dios de eso. Dice la Escritura que nuestros hijos son la herencia de Jehová, dicen los salmos. Si no estoy equivocado, Salmo 127, verso 3. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué estás haciendo con la herencia? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, notemos que aquí llevamos ya la característica de ser ejemplo, la característica de ser buen pastor, y aquí está la característica. Bueno, vea que las características están ligadas una de otra. Están ligadas una con otra, como una cadenita, están pegadas una con otra. Al ser un buen ejemplo, pues, pues seremos buenos pastores en nuestras casas, en nuestros hogares. Al ser buenos pastores, pues reflejaremos la luz de Cristo, ¿verdad? Pues aquí el tema de hoy, yo lo quiero concluir nada más en estas tres características, que puede haber muchísimas más, pero yo quiero o quise mencionar estas tres. Buen ejemplo, buen pastor de tu casa, luz en tu casa, con tus hijos. Entonces, quiero finalizar, quiero terminar recordando algo que aquí en Casa de Oración Nogales, mi esposa y un servidor hicimos en un taller para matrimonios que tuvimos aquí en Casa de Oración Nogales. Hicimos algo práctico y se les preguntó algo que pues, yo lo quiero traer también aquí a preguntarlo. En esa ocasión que tuvimos hace poco, un taller para matrimonios aquí en esta congregación, les preguntamos a los esposos lo siguiente. Y le preguntamos primero a los varones lo siguiente, ponga atención. Le dijimos a los varones, varón, ¿te atreverías a decirle a tu hija, hija, yo deseo que el día que te cases, ruego a Dios que el día que te cases, te toque un esposo y te trate de la misma forma como yo trato a tu mamá? Y el día que tengan hijos, deseo que tu esposo trate a tus hijos de la misma forma como yo te atiendo y te trato a ti.
¿Te atreverías, varón? O viceversa, o hacer el cambio a las mujeres, más bien dicho. Hermanas, esposas, ¿se atreverían a decirle a su hijo, hijo, el día que te cases, me encantaría, rogaría a Dios y ruego desde ya que te toque una esposa que te trate y se conduzca contigo igual o mejor, pero si no más, igual que como yo trato a tu papá? Y el día que tengan hijos, me gustaría que tu esposa, hijo, tratara a tus hijos igual que como yo te trato a ti. ¿Se atreverían? ¿Cuál sería la reacción de sus hijos? ¿Dirían que sí? ¿Se asustarían? ¿Dirían que no? ¿O estarían tranquilos sus hijos de decir, sí, sí, papá, sí, mamá? ¿O dirían, yo zafo, yo no quiero eso? ¿Qué dirían? Hmm, creo que Dios nos está hablando. Creo que Dios nos está llevando a meditar en esto. Es importante meditar en esto y trabajar en dar rasgos característicos de ser padres cristianos que debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Debemos buscar el ser ejemplo. No seamos agradables a la gente por fuera. Seamos agradables a Dios desde adentro, en nuestra casa, con nuestra familia. Oremos, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé gracia, dirección, que nos dé humildad para reconocer aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Que Dios nos ayude, porque vienen generaciones detrás de nosotros. El mundo va en aumento, la maldad, y tenemos que preparar a nuestros hijos. Si tú mueres antes, tú te vas, pero ellos se quedan. ¿Con qué enseñanza? ¿Con qué ejemplo? Tenemos que orar y pedir a Dios dirección, sabiduría, humildad, ejemplo. Tenemos mucho que trabajar. Inclina tu rostro, vamos a orar y después de esto, si puedes, platica con tus hijos y si los tienes ahí al lado, ora por ellos y oremos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla, que nos alienta, que nos exhorta, nos edifica, nos consuela. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre. Gracias porque esta palabra ha llegado a tiempo justo a quienes la necesitamos. Gracias, Señor, por esta tu obra en Casa de Oración Houston y por los servidores que has llamado a este lugar. Gracias por todos los hermanos que escucharon en esta transmisión en vivo y los que la escucharán después. Gracias, Señor, por sus vidas y ruego por ellos para que atesoren, Señor, el consejo que nos traes. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.
Pues es un gran desafío, sin duda, pastor, el ser padre. No solo en estos tiempos, en cualquier tiempo siempre ha sido un desafío porque el mundo siempre ha estado allí al acecho y influenciándonos. Y bueno, pues esa es la lucha que nosotros tenemos como padres. Sin duda, en ese tiempo, pues se ha incrementado el consumismo, el materialismo, ese querer trabajar más para tener más o en ocasiones para simplemente sobrevivir, ¿no? Hay lugares que son muy caros, el costo de vida. Platicaba el otro día con otro pastor de una ciudad grande y me decía, es que aquí el tema no es de lujo, es que es muy caro el costo de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues que el Señor nos dé la sabiduría porque los principios siguen siendo los mismos, haya un costo de vida alto o bajo en la ciudad donde vivimos. Las expectativas de Dios siguen siendo las mismas, los principios siguen siendo los mismos, los riesgos siguen siendo los mismos y para la juventud, para la niñez. Y bueno, es a nosotros los padres a los que nos toca formar a nuestros hijos como varones temerosos de Dios, como mujeres temerosas de Dios. El modelo de cómo se ve la masculinidad y la feminidad pues está ahí en casa, se ve desde casa. Y veía una imagen que me dejó pensando y venía la imagen de un niño pues como practicando karate, ¿no? Y decía, si no enseñas a tus hijos tú a ser hombre, otro más se los va a enseñar, o el mundo se los va a enseñar, y sale un niño vestido de niña, y dices tú, órale, y es cierto, ahí es en donde se ve el resultado, ¿no? De nuestro trabajo como padres. Al final ellos deciden, pero uno tiene que estar atento y estar tomando esa responsabilidad y ese trabajo de ser un padre que educa a sus hijos, madres en su caso, que instruyen y que dirigen a sus hijos hacia la enseñanza del Padre. Pero pastor, pues muchas gracias por la palabra, gracias por de estar este tiempo con nosotros. Espero que no sea la última vez, que no sea primera y última, sino que puedas acompañarnos en otras ocasiones. Claro que sí, Pastor David, gracias a ti, gracias primeramente a Dios y pues a ustedes que también tuvieron a bien invitarnos y para nosotros es un privilegio y pues si hay oportunidad, con gusto y de verdad agradecidos con Dios por el privilegio de trazar la palabra, compartirla y con ustedes. Fortalecemos los lazos de amistad, a veces nos vemos a las carreras donde nos vemos, ya te veo entrar, ya te veo salir, ya me ves aquí, acá, pero momentos como estos nos ayudan también a fortalecernos entre nosotros, los lazos de amistad y no me resta más que también. Gracias, Pastor. No, gracias, gracias. Sí es una bendición compartir esto porque nuestros hermanos lo ven. No sé si tú lo escuchas por ahí, por acá se escucha de hermanos que dicen, híjole, a veces me siento como bicho raro entre otros cristianos, como mencionabas hace rato, de que, ay, pues están como en otra onda, ¿no? Como un rollo muy, no quiero criticar a nadie ahorita, pero diferente, digámoslo así, ¿no? Diferente y nos sentimos un poquito extraños, pero siempre es bueno saber que hay hermanos en otros países, en otras ciudades, que creen lo mismo que nosotros, que estamos en un mismo espíritu moviéndonos hacia un mismo objetivo y esto nos sirve. Así que hermanos de Houston, tienen hermanos en Nogales, tienen hermanos en Hermosillo por lo menos, y cada semana que tenemos algún pastor invitado de las diferentes congregaciones, pues por allí tenemos hermanos en la fe, aunque Casa de Oración no es el único, no es la única denominación Claro, o grupo de iglesias, pero pues los que somos de Casa de Oración es bonito saber que hay otros hermanos de Casa de Oración en otros lados. Nosotros nos vemos en enero, los pastores, y ahí podemos convivir. Son tiempos maravillosos. Yo los veo a ustedes que se quedan, ahora que en enero, se quedan ahí en el lobby platicando hasta noche. Yo lamento a veces no poder quedarme tan tarde porque me toca despertarme muy temprano para ir a los ensayos y participar en la alabanza cuando me invitan. Pero sé que se la pasan increíble. He estado ahí y ha sido muy padre. Espero que así vuelva a ser, pastor, y nos saludemos. Saluden por favor a tu esposa, a tus hijos, a las congregaciones, y pues seguiremos en contacto. claro que sí, Pastor. Igualmente por ahí, saludos a tu esposa, a tus hijos, la familia, la congregación, familia, que es familia en la fe también de nosotros en Casa de Oración Houston, también. Así que, pues, gracias y saludos para todos. Y como Claro que sí. dijiste, pues, si Dios tiene a bien y si Dios quiere que haya una oportunidad más, bueno, aquí estamos para servir al Señor, para servirlos a ustedes y servir a todos los hermanos que podamos en Cristo también. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos. Que la pasen bien. Los de Houston nos vemos el día viernes en la reunión general y estamos en contacto. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches.
Un abrazo, buenas noches, Dios los bendiga.